Padre, te alabo y te bendigo, porque eres un Dios bueno, Señor, un Dios que direcciona, que ama, un Dios que disciplina también. Y hoy, Señor, ponemos este rato a tus pies. Hoy oro para que la palabra sea viva para cada uno de nosotros. Hoy te pido, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La semana pasada arranqué la última sección de Apocalipsis. Santiaguito después me dijo, papi, usted dijo que estamos terminando el final, empezando el final. Y entonces tiene toda la razón Santiago. Estamos terminando una serie que ha sido de todo el libro de Apocalipsis, empezando una miniserie de las 7 cartas que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Las 7 cartas del Apocalipsis. La semana pasada hice una pequeña introducción que si usted no estuvo presente, lo invito a que lo vean en la sección de videos de esta nuestra página. Pero hoy quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a estar estudiando la carta a la iglesia en Éfeso. Y el tema que le he titulado a esta meditación es muy sencillo. Es muy sencillo. El amor que no es negociable. El amor que delante de nuestro Señor es absolutamente innegociable. Así que prepare su Biblia, busque la escritura o encienda la aplicación en la cual tiene la palabra y hoy juntos vamos a estudiar este precioso texto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos. Estaba preso. El gobierno de ese momento, que era el Imperio Romano, lo tenía preso ahí por predicar el evangelio y por ser un portavoz, un emisario, un embajador del reino del Señor aquí en la tierra. Pero aunque él estaba preso en una piedra abandonada ahí en medio del mar Mediterráneo, de hecho, este lugar, el trabajo que se hacía en este lugar era picar piedras, romper piedras. Un domingo, Juan, lleno del Espíritu, ve a Jesucristo en gloria revelarse a sí mismo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: escribe lo que ves, lo que es y lo que va a suceder. Y es ahí como nace el libro de Apocalipsis. Realmente nosotros en español lo tenemos así, el libro de Apocalipsis. En otros idiomas se llama el libro de la revelación. Porque Apocalipsis en griego lo que quiere decir es la revelación. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él viene y devela algo que era oculto y lo enseña a sus hijos y a sus hijas nosotros. Hemos pasado 9 meses estudiando Apocalipsis todos los martes. Y todo Apocalipsis es importantísimo. Pero yo no quiero que usted se enamore de lo sobrenatural de Apocalipsis únicamente. Y quiero poder implantar en ustedes la importancia de estos primeros capítulos. Porque aquí vamos a encontrar lo que es verdaderamente práctico para nuestra fe. Lo que ayuda a que nosotros estemos por completo en la mano de nuestro Señor. Y es que, como hemos venido hablando, existe una tensión enorme dentro del propósito de Dios, el plan de Dios, la predestinación que Dios ha hecho para nosotros y los nuestros de estar en su mano versus lo que nosotros tenemos que hacer para mantenernos cerquita del Señor. Y cartas como estas que nos envía Jesucristo mismo nos recuerdan la parte práctica de nuestra fe.
Lo importante de lo que tenemos que hacer, veámoslo de otra forma, la expectativa que Jesús tiene con cada uno de nosotros que le seguimos. Les decía la semana pasada que cuando uno empieza un trabajo, uno quiere saber exactamente cuál es la expectativa que tiene el jefe con uno, el gerente que tiene con uno. Y por eso le dan un puesto, le dan unas funciones que tiene que cumplir, un horario que tiene que cumplir y ciertas tareas que hay que cumplir. Nosotros vamos a ver en estas 7 cartas expectativas que nuestro Señor Jesucristo tiene con nosotros como su iglesia. Y vamos a ver lo precioso de lo que Jesús está hablando, porque aunque se envía de manera corporativa, o sea, se envían para la iglesia, la forma en la que tenemos que leer esto es como que si fuesen escritas para nosotros, nuestra congregación, las acciones, los movimientos, las decisiones, no la toma una iglesia, que es un ente común, sino que la toman los hijos y las hijas de Dios que componen esa iglesia. Las cartas están enviadas a un ser que está vivo, que es la iglesia, pero que está compuesto de hombres, mujeres, jóvenes y niños como ustedes que me están escuchando, que escuchan la expectativa del Señor y deben responder hacia esta expectativa. La primera de estas 7 cartas es la que vamos a estudiar hoy, que es la carta que se envía a la iglesia en Éfeso. Éfeso era la capital de esa zona, no porque fuese declarada así, no porque oficialmente fuese la iglesia, la comunidad más importante, sino más bien porque esta era la ciudad más importante del área y se había convertido de una manera informal en el centro comercial, en el centro cultural, en el centro económico de todo lo que era Asia Menor. O sea, no vamos a encontrar de que oficialmente Éfeso era la capital de Asia Menor. Pero en la práctica lo era. Era el lugar de la cultura, los mejores teatros, ahí se creaba la mejor entretenimiento del momento. Era un lugar que era puerto, así que además existía conexión con todo el mundo. Era un centro económico importantísimo. Y en esa ciudad cosmopolita, que nos cuesta a nosotros entenderlo aquí en Costa Rica porque no tenemos ciudades tan grandes, pero cuando se viaja un poquitito como México DF o se puede ver algunas ciudades tan grandes en los Estados Unidos como Los Ángeles, como inclusive Nueva York, pensamos en una ciudad como esta, enorme, llena de prosperidad, llena de conocimiento, pero también, familia, llena de perdición en lo moral. Existían un montón de lugares y uno por específico de adoración a diferentes dioses falsos que guiaban a la gente hacia el paganismo, que guiaban hacia la gente hacia adorar a Dios con actos sexuales, con un montón de cosas perdidas que hacían de la ciudad un lugar muy difícil en el cual vivir. En el tiempo en el que Éfeso recibe esta carta, finalizando el primer siglo, se encuentran vivos, activos, funcionando. Si nosotros pudiéramos ver cuál fue el equipo plantador de la iglesia, por ejemplo, CC y Amor en Acción, la plantamos un puñado de personas, entre los líderes, mi esposa, yo, el pastor Pablo, la pastora Ethel, algunos que nos juntamos y empezamos y plantamos esta congregación hace 5 años. Pero entre el equipo fundador de la iglesia en Éfeso, estaba Pablo, estaba Apolos, estaba Priscila y Aquila, estaba Timoteo, Juan, quien escribe esto, fue pastor de esta iglesia en algún momento, según la tradición. Y entre sus miembros estaba María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese la calidad de formación que tuvo esta iglesia al principio de sus tiempos, en su génesis. Pablo pasó muchos meses o semanas, inclusive cuando leemos con cuidado Hechos, en diversas ciudades, pero en ninguna pasó los 3 años que vivió en Éfeso. Y cuando vemos lo que estaba sucediendo en Éfeso, en el libro de Hechos, que usted lo puede hacer para complementar un poquitito la carta que estamos recibiendo, usted verá de que estaban sucediendo cosas increíbles, milagros espectaculares. La gente llevaba telas a los cultos y los llevaban a sus casas porque Pablo oraba por ellos o los tocaba o dentro del mismo lugar, los llevaban a sus casas y existían milagros asombrosos que Éfeso se convierte en el lugar que hace eco del Evangelio. Todo Asia Menor crece el Evangelio gracias a lo que sucede en Éfeso. Es una iglesia increíble y vamos a ver, de hecho en el pasaje ahorita cuando lo veamos paso a paso, que era una iglesia que era sana,
que funcionaba de una manera preciosa, pero de lo cual Jesús tiene una sola queja. Y esta queja tiene que ver con el amor. Familia, cuando el amor declina, es señal de peligro. Cuando el amor se pone en peligro, cuando el amor está en juego, el alma puede quedar a la deriva. Esta iglesia tiene los pies cansados. Esta iglesia tiene las manos ocupadas. Esta iglesia tiene los hombros fuertes de servir. Pero peligro, el amor ha bajado. El amor ha sido abandonado. Esta iglesia se mueve conforme al propósito de Dios. Esta iglesia está activa, no está quieta, no está muerta. Esta iglesia tiene una mente enfocada y fuerte y un corazón correcto, pero su alma está viviendo un momento que es peligroso. Su amor hacia el Señor Jesús ha decaído. Y es por eso que Jesús envía esta carta para ajustar el rumbo de esta iglesia. A mí me gusta pensarlo así, familia. Esta carta fue enviada para la iglesia en Éfeso y cada miembro tenía que responder. O sea, no hay una persona que se llama iglesia en Éfeso. Eran miles de personas, algunas personas, inclusive algunos biblistas hablan de una iglesia del tamaño de millones, hermanos, porque eran muchos espacios, muchas iglesias en hogar, y entonces se habla inclusive de cientos de miles de miembros que tenía a cargo Pablo y a quien le deja el cuidado a Timoteo. Esta carta no fue dirigida a nosotros. Esta carta no fue dirigida a Amor en Acción, pero esta carta sí es para nosotros. Esta carta es para nosotros como iglesia. Hoy estamos leyendo el correo de otro. Hoy nos estamos metiendo en la bandeja de recibidos de otra iglesia, porque el Espíritu Santo quiso que llegara a cada uno de nosotros estos mensajes de corrección, de guía y de ajuste de los labios de nuestro Señor Jesucristo, pasando por la pluma del apóstol Juan, llegando a los líderes de las primeras iglesias y hombres y mujeres valientes que preservaron el texto bajo la guía y la ayuda del Espíritu Santo, que hoy, enero del 2021, llega a nosotros aquí en Costa Rica. Hoy nos encontramos leyendo una carta que fue dirigida a la iglesia en Éfeso. No fue dirigida a nosotros, pero fue pensada para nosotros. Yo hoy voy a tratar de acompañarle esto en un formato sencillo. Vamos a ver 3 preguntas, vamos a ver las acciones que Dios espera, vamos a ver las acciones que Dios hace y juntos vamos a tratar de recibir esta instrucción de Jesús de ajuste para mejorar cada uno en lo personal y también en lo comunitario como iglesia. La primera pregunta es directa, familia. ¿Ha abandonado usted su primer amor? Y con ese tema de la descripción de qué es primer amor es con lo cual voy a cerrar. Pero quiero arrancar todo lo que vamos a estudiar hoy con esta sencilla pregunta. ¿Ha abandonado usted su primer amor? ¿Es usted de las personas que hace todo, que tiene todo menos lo más importante? ¿Es usted de las personas que se preocupa por todo pero olvida lo que es verdaderamente central? Y es en ese sentido que nuestro Señor Jesucristo envía una corrección. Hermanos, recuerden que el Señor a quien ama corrige. Nosotros en la humanidad lo vemos al revés. Cuando alguien se acerca y nos corrige, lo vemos mal y entra el orgullo y entran los celos y entra la envidia y pareciera ver de que nosotros, alguien que nos quiere corregir, nos quiere controlar o nos quiere manipular. Pero hermanos, el que corrige realmente lo hace porque ama. Y hablábamos la semana pasada de que nosotros no podemos andar corrigiendo hijos que no son nuestros. Y es por eso que el Señor Jesús, que es camino al Padre y que Él de una manera increíblemente humilde dice que es nuestro hermano, en el libro de Hebreos haciendo eco de los Salmos, que Él es nuestro hermano, se acerca a nosotros en amor para corregirnos. No nos corrige para destruirnos, nos corrige porque nos ama y porque quiere que mejoremos el rumbo. Vaya conmigo a la Biblia. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, escribe el ángel de la iglesia
en Éfeso. Ángel significa mensajero. La palabra mensajero humano o mensajero espiritual es la misma palabra. Es la palabra ángel. Pero hermano, Jesús no le está escribiendo a seres espirituales. Jesús no, y puede ser que cada congregación tenga ángeles que la protejan. Eso no hay ningún lado en la Biblia que lo diga, ¿verdad? No podemos hacer dogma de eso, pero no sería extraño que el Señor ponga seres espirituales a protegernos, a guiarnos, a guiar la comunión, a proteger el lugar. Eso no hay problema. Pero el Señor no le está escribiendo a ángeles a que ajusten el trabajo para la iglesia. Le está escribiendo a los mensajeros de Él, a los que hablan en una iglesia en nombre de Dios. Y el libro de Apocalipsis se escribe por completo en señales y símbolos. Por lo tanto, este ángel puede hacer referencia a los que somos líderes, a los que somos pastores, a los que guiamos una congregación. Pero yo tengo que reconocer, iglesia, yo me sentí súper nervioso cuando estuve en un seminario de pastores hace años, cuando estaba apenas empezando en mi caminar y estaba todavía con un temor increíble y hasta con una preocupación de lo que iba a ser aceptar este llamado. Cuando escuché que presentaron a un pastor muy famoso hacia la tarima y lo presentaron como el ángel de esta casa, porque era el que nos estaba recibiendo en su iglesia, una iglesia enorme aquí en Costa Rica, y el que lo presentó dijo, el ángel de esta casa. Ay, hermano, los pastores no somos ángeles. Los pastores simplemente somos humanos. Es más, hablen con mi esposa, hablen con mis hijos, hablen con mi hermano, mi hermana, con mis amigos, para que vean de que ninguno de nosotros, los pastores, somos ángeles. Pero sí somos algo. Somos mensajeros en una tarea específica que Dios ha dado para un tiempo y para un lugar. Y entonces Jesús describe a aquellos que llevan en sus manos la responsabilidad de llevar las riendas de una iglesia, de controlar en lo humano el timón de una congregación. Y Jesús se identifica de dos maneras en esta carta. Vamos a notar que en las 7 cartas cada una es claramente específica. Jesús se identifica de una forma única para cada una de las iglesias. Jesús pide lo mismo para las 7 iglesias, lo vamos a ir notando cuando avancemos, pero Jesús le da una promesa específica a cada una de las iglesias. Y es muy importante que usted recuerde que no existe en la Biblia un libro a Pérgamo, un libro a Esmirna, un libro a Tiatira. ¿A qué me refiero con eso? De que la carta llegó con todo el libro. Así que la iglesia en Tiatira escuchó lo que le estaban diciendo a Éfeso. La iglesia en Sardis escuchó lo que se le estaba diciendo a Pérgamo. Y hoy nosotros, CCI Amor en Acción, escuchamos lo que Jesús está pidiendo a través de todos los tiempos a su iglesia previo a su regreso. Y la forma en la que Él se identifica en la carta a Éfeso es de 2 formas. Versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Considere lo que dice Apocalipsis 1:16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. A mí me encanta cuando la Biblia se interpreta a sí mismo, como es el caso de algunas de las parábolas, que los muchachos no entendían la parábola, le preguntan a Jesús y nos llega a nosotros la forma en la que Jesús la interpreta. Aquí sucede lo mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice el capítulo 1, verso 20. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús se presenta y se identifica como el que tiene el liderazgo en su mano. Líderes que me están escuchando, esto implica cercanía, responsabilidad, amor, apego, cuidado. También el hecho de que estemos en su mano derecha significa su valor estratégico, la forma en la que podemos ser usados por Él. Pero está diciendo de que Jesús sostiene a sus mensajeros en su mano. Y hermanos, esto va en 2 vías. Los miembros de las iglesias deben cuidar a sus pastores. Y los pastores deben cuidar a sus miembros. Porque Jesús los sostiene en su mano.
Cada vez que tengo la oportunidad de predicar en un púlpito que no es el que Dios me ha dado a mí, aprovecho para afirmarle a la iglesia que ame a su pastor, que cuide a su pastor, que honre a la familia pastoral, porque el pastorado es complejo. Y Jesús dice, tengo a los mensajeros en mi mano. Para nosotros hoy eso es algo lindo y suena hasta romántico. Pero hermano, nosotros no podemos olvidar que el que leía esto era una persona perseguida del primer siglo. El que era cristiano en el primer siglo era una persona que perdía su familia, perdía su casa, perdía su negocio y posiblemente perdía su vida. Tirado en un circo, reventado con mecates, aserrados a la mitad, les pasaban animales por encima. De todas las formas posibles, asesinaban a aquel que predicaba y pregonaba el nombre de Jesús. Así que en un contexto de persecución, escuchar, yo estoy en la mano de Jesús, es consuelo, es esperanza. Es decir, yo soy quien los sostengo, dice Jesús. Ustedes están en mi mano y como de la boca de Jesucristo mismo recordamos, nadie los puede quitar de mi mano porque el Padre y yo somos uno, dice Jesucristo. Entonces Jesús se presenta como el que nos sostiene en su mano, pero también Jesús se presenta como el que camina entre los 7 candeleros de oro, dice el versículo 1 de esta carta. Recuerden lo que dice el versículo 13 del capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Como acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y como les recordaba anteriormente en el versículo 20 del capítulo 1, el Señor interpreta, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces Jesús se presenta como el que nos sostiene y Jesús se presenta como el que se pasea, el que camina en medio de la iglesia. Así que quiero que estas 2 frases queden en su corazón. Jesús sostiene y Jesús camina en medio de su iglesia. Jesús sostiene a sus hijos y a sus hijas. Y si usted se siente hoy preocupada, triste, siente que está a punto de caer, el Señor es quien nos sostiene. Y lo segundo que quiero que recuerde en la forma en la que Jesús se presenta a nosotros es que Jesús camina a su lado. Jesús camina en medio de la iglesia. El oro en la Biblia siempre representa pureza. Y Jesús se mueve en medio de candeleros de oro. Lo que Jesús está diciendo es: yo me muevo dentro de la iglesia y examino su pureza. Y me muevo en medio de una iglesia santa. Recuerden que una iglesia santa no es una iglesia perfecta, porque no existe tal cosa. Pero Jesús sostiene y camina en medio de los candeleros de oro que Él interpreta. Él se mueve en medio de sus congregaciones. Existen personas, familia, que son expertas en hacer iglesias crecer. Se llaman consultores de crecimiento. Y las iglesias los contratan para hacer estrategias de mercadeo, para hacer estrategias. No estoy criticando, todo eso es válido si se hace de una manera correcta. Pero existen hombres y mujeres, especialmente en Australia, en los Estados Unidos y ahora muy recientemente en Singapur y en varias de Asia, en las islas, que son expertos en hacer crecer congregaciones. Y cuando usted escucha las estrategias que tienen estos hombres, que no dudo que tengan una buena intención, pero la pregunta que se hace es: ¿qué siente, qué percibe, cuál es la experiencia que tiene una visita cuando viene a la iglesia? Esa es la pregunta. Y a partir de ahí se crea una estrategia, se acomoda una estrategia. ¿Qué es lo que queremos que viva, que experimente una persona que visita la iglesia? Apocalipsis capítulo 2 nos dice que eso no sirve. Apocalipsis capítulo 2 no le interesa qué es lo que siente la persona que nos visita. Lo que le importa es la visita de uno solo. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que huele Jesús cuando camina en medio de su iglesia? ¿Qué es lo que ve Jesús cuando llega a Amor en Acción? ¿Qué es lo que ve Jesús cuando nos ve a nosotros? Cuando nos reunimos. Hermanos,
Despójese de la idea de que iglesia es llegar a un lugar. Despójese de esa idea. Es muy importante llegar a ese lugar. Pero cuando Jesús dice que camina en medio de la iglesia, no es que Jesús camina en medio del culto. A ver cómo en el culto todo el mundo se porta bien. El tema es cómo somos nosotros cuando regresamos a casa, en el camino a casa, en el trabajo, que es donde verdaderamente somos embajadores y enviados de nuestro Señor Jesús. Entonces la pregunta segunda que quiero decirle esta noche es, ¿se complace el Señor Jesucristo con lo que ve? Porque usted y yo somos la iglesia, no son ladrillos y varilla y zinc y techo. ¿Se complace el Señor con lo que ve en nosotros? ¿Se deleita el Señor al moverse en medio de cada uno de nosotros? Apocalipsis 2, capítulo 1, dice que Jesús es quien nos sostiene. Él nos tiene en su mano derecha, pero también nos recuerda que Él es quien camina alrededor de nosotros. Y eso tiene dos vías. Una de asegurarnos que no estamos solos, pero otra de responsabilidad de vivir en santidad. De caminar de acuerdo a la expectativa que Él tiene con nosotros. Y cada vez que hablamos de caminar tenemos que recordar al patriarca Enoc, que sus pasos eran tan buenos que caminó con Dios. En el caso de la iglesia en Éfeso, esta no era una iglesia vaga. Esta era una iglesia que estaba lista para hacer misión. Estos no eran hermanos que estaban viendo a ver cómo acomodaban su agenda para venir a ayudar una vez a la semana. Esta no era una iglesia que estaba viendo a ver cómo hacía calzar su plan, sus cosas, con darle un poquitito a Dios. No, ellos se acomodaban a las necesidades que tenía el avance del reino de Dios. En la ciudad en la que estaban era durísimo ser cristiano. En la ciudad en la que estaban era una carga pesada, hermanos, caminar. Pero Jesús nos dice en el versículo 2 del capítulo 2, yo conozco tus obras. Jesús le dice a Éfeso dos palabras que nos las recuerda hoy a usted y a mí. Yo conozco. Usted puede engañar a todo mundo. Usted puede mentir a la gente que está alrededor suyo. Usted puede engañar a todos los que nos movemos alrededor, pero usted no puede engañar a Dios. Usted no puede engañar a Jesús. Recuerde que Él tiene los ojos de fuego. Es la forma en la que se revela a Juan. Él nos conoce, Él te conoce completamente y personalmente. No solo en lo que hace, sino en lo que pensamos. Conoce lo que somos en la profundidad de nuestro ser. Y Jesús le dice a esta iglesia algo que le dice a usted y a mí hoy, esta tarde. Te conozco. Yo conozco. Hermanos, el propósito de esta carta es advertirle a la iglesia la necesidad de que vuelva al inicio. Eso estamos clarísimos. Pero yo quiero que usted note que Jesús empieza esta exhortación que ahorita vamos a profundizar de una manera rica esta tarde. Pero primero arranca felicitando a esta congregación. Es más, familia, Éfeso tiene más cosas buenas que Filadelfia, a quien Jesús no regaña. Éfeso tiene más cosas buenas que Esmirna, a quien Jesús no regaña y no exhorta. El Señor va a felicitar a la iglesia de Éfeso en tres áreas. La primera área en la que los va a felicitar es en el sacrificio que ellos hacen. Vea lo que dice la palabra en el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. El Señor conoce lo que hacen. El Señor conoce el servicio, las actividades, las acciones. Esta es una iglesia que está activa. Una iglesia no sobrevive sin cansarse, hermanos. Un líder no sobrevive sin cansarse. Las iglesias sanas son iglesias que trabajan, que sirven. Los pastores sanos son pastores que trabajan. Hay pastores que no hacen nada, ¿verdad? Pero los pastores sanos son los que trabajan, los que se esfuerzan. Las ovejas sanas son las que trabajan, las que se esfuerzan. Y Jesús le dice a Éfeso, conozco su arduo trabajo. En el original, eso significa, conozco su trabajo hasta el cansancio. Es una palabra que significa servir hasta quedar exhausto.
Esta no es una iglesia que no le gusta servir. Esta no es una iglesia vaga, como les dije anteriormente. Esta es una iglesia que está lista, presta para hacer misión. Ellos veían necesidades y ayudaban. Jesús les felicita porque son pacientes. Vamos a ver de que les felicita dos tipos de paciencia. Este primer tipo de paciencia es paciencia para el trabajo. No era gente que soportaba el trabajo un ratito. No era gente que decía, yo quiero servir hoy, pero al mes ya se cansaba, al año ya se echaban atrás. Eran constantes en su trabajo, soportaban muchísimo sin cansarse. No era gente de un momentito. Perdón, claro que se cansaban, pero no echaban atrás. Era gente que servía, no un ratico, no hoy vengo y tengo una reunión y la gasolina me sirve para 2 o 3 meses. Me comprometo y me entrego por completo. Así que Jesús los felicita por el sacrificio que hacen. La segunda cosa que les felicita Jesucristo es por su doctrina, por su sana doctrina. Eran fieles y de hecho la iglesia en Éfeso tenía una intolerancia buenísima. Hoy que se habla de que hay que ser muy tolerante, Jesús felicita a Éfeso por ser intolerante con los falsos, intolerante con los malos. Vea lo que dice el versículo 2. Y que no puedes soportar a los malos. Esta es una marca que tenemos pendiente a las iglesias del siglo XXI. Porque es imposible meterse en esto sin salir quemado o trasquilado. Vivimos en la era de la tolerancia, donde mejor no nos metemos con nadie, no digamos absolutamente nada, todo el mundo tiene la verdad, todo el mundo está haciendo la forma correcta. Vivimos el tiempo en el que se le quita el sentido a la frase de Jesús, no juzguen para que no lo juzguen. Cuando entendemos de que más bien la iglesia es la que tiene que juzgar dentro inclusive de sí mismo. Ese sería un tema enorme para otro momento. Pero esto no pasaba en Éfeso. Ellos llamaban a la maldad por su nombre. No tenían miedo de llamar las cosas por lo que son. No eran tolerantes con los que decían, yo soy cristiano, pero en la práctica vivían otra cosa. No eran tolerantes con aquellos que decían, vengo a Jesús, quiero servir a Jesús, pero en la práctica le daban la espalda y escupían en lo que Él era. No tenían pelos en la lengua, digámoslo de una forma, que lo entendamos. Esta gente no se echaba atrás para marcar aquello que estaba mal como algo que está mal. Un hombre que deja a su esposa por otra mujer, se le dice claramente, no me venga con cuentos, eso es pecado. Un hombre que vive en envidia, se le dice claramente. Una mujer que es chismosa, pero que quiere orar, se le dice claramente. Una mujer que es divisora, un hombre que es divisor, un joven que es mentiroso, se le decía claramente lo que era y lo que debía ajustar. Hoy el pastor hace eso y queda crucificado como la persona que no tiene amor y busca otra iglesia. Jesús dice, y que no puedes soportar a los malos. Vea la diferenciación que hace Jesús en este pequeño versículo, en el versículo 2. No soportas a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Jesús está diciendo, usted ha probado a la membresía que es falsa y ha probado el liderazgo que es falso. A los que dicen que son suyos pero son malos, los ha probado y los ha encontrado mentirosos. A los que dicen ser apóstoles y son mentirosos, los ha probado y los ha descubierto en sus mentiras. Es más, el versículo 6 nos da un detalle, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. La palabra que está ahí, odias, es que odias a las obras de las nicolaitas y Dios nos dice, a través de la carta que envía Jesús, que Él también odia las obras de los nicolaitas. No sabemos exactamente qué era lo que decían. Usted puede leer y encontrará posiciones divididas. Se mencionan solo 2 veces en la Biblia este grupo. Únicamente en 2 ocasiones se mencionan en la Biblia y se habla como las obras y la doctrina de este grupo, específicamente aquí en el libro de Apocalipsis. Y el detalle que nos da Jesucristo diciendo de que Dios odia las obras de ellos solo nos permite poner en hecho de que lo que odia el Señor es lo que hacen. Posiblemente eran inmorales, posiblemente vivían
en pecado diciendo amar a Jesús. Pero entonces Jesús felicita a la iglesia de Éfeso porque no toleran a los falsos maestros, pero también felicita a la iglesia de Éfeso porque no toleran a los falsos miembros y nadie quiere meterse en ese lío en el tiempo en el que nosotros vivimos. Es más, recordemos un momentito lo que le dijo Pablo a la iglesia en Éfeso después de que la dejó plantada en Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ojo a lo que dice el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Pablo profetiza que esto va a suceder en la iglesia de Éfeso. Y Jesús nos está escribiendo en el capítulo 2 de Apocalipsis: conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando llegaba un falso maestro a Éfeso, ellos agarraban la Biblia, agarraban la enseñanza que les había dado Pablo y los demás maestros que habían tenido junto a ellos y revisaban si esa doctrina estaba centrada en la de los apóstoles. No era cuánto podía predicar un hombre, no era cuánto podía enseñar una mujer, era el contenido, no era la habilidad en oratoria, era lo que compartían, el contenido que decían que era lo importante. Esta iglesia, familia, la que estamos leyendo, Éfeso, no tenía acceso a una enorme bendición que usted, hoy y yo tenemos. Este libro completo. La palabra de Dios en cada una de nuestras casas, en cada uno de los dispositivos, en una infinidad de versiones, comentada por un montón de gente, videos por todo el mundo, por todos los idiomas habidos y por haber, de qué es el mensaje de Jesús en la palabra. Y hoy vivimos en un tiempo donde los creyentes no se saben ni el orden de los libros, donde no saben encontrar un pasaje clave, donde estrellas de rock con jeans rotos dirigen congregaciones, en donde mujeres bien vestidas pegan gritos en un púlpito para tratar de amasar una multitud. Esta iglesia encontraba la verdad en doctrina sana. Una de las funciones que tiene la iglesia es condenar a aquellos que prostituyen la sana enseñanza de la palabra de Dios. Entonces Jesús felicita a la iglesia en Éfeso por el sacrificio que hacen y por su doctrina que es sana y correcta. Y la tercer gran área en la cual felicita a Jesús a esta iglesia es por su perseverancia. Vea lo que dice el versículo 3. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y no has desmayado. Estos cristianos eran perseguidos, estos cristianos perdían sus hijos, sus esposas, sus familiares. Pero la iglesia en Éfeso se sostuvo. Vea qué interesante el contraste que hay aquí. En el versículo 2 dice que no tolera a los falsos. Y en el versículo 3 ha sostenido. Y en el original hay una tensión preciosa ahí. Un contraste de tolerancia. Que yo no soporto a aquellos que dicen ser de Jesús, pero no son. Pero soporto aquí a la par de mi Dios. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros podríamos vivir de la forma en la que Jesús quisiera que viviéramos, en la realidad en la que vivían los efesios. Yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos tenido la suficiente raíz y cimiento para soportar en una ciudad completamente tomada por el enemigo y adoración pagana. Vea lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, haciendo alusión a aquellos que no se rinden. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia.
Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. La iglesia de Éfeso no se rindió y trabajó duro por amor al nombre de Jesús. Yo hice una lista sencilla de las cosas en las cuales Jesucristo felicita a la iglesia en Éfeso, que se las vamos a poner en pantalla en este momento. Y de las cuestiones que Jesucristo felicita a la iglesia en Éfeso, pero los acomodé en 12 cosas que Jesús felicita a esta iglesia. Primero, Jesús dice, los conozco. Para decir que nos conoce implica que hay relación. Cuando Jesús dice yo conozco, implica de que hay cercanía, de que se vive la vida juntos. Conozco sus obras, conoce lo que hacen, sus acciones, conoce su trabajo, conoce el esfuerzo que hacen, el servicio que tienen, conoce la paciencia y el trabajo perseverante que tienen delante del Señor. El Señor también sabe que no toleran a los malos, que no soportan a los miembros que son falsos, ni a los pastores que son falsos. Y los descubren y los exponen. Dice que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquellos que llegan diciendo soy profeta, soy apóstol, soy pastor, pero su vida predica otra cosa, su enseñanza dice otra cosa, los desenmascaran porque no lo son. Jesús dice, han sacado la mentira. A los que han hallado como mentirosos, los han expuesto. Que odian las acciones de aquellos que viven en una aparente santidad, pero en lo profundo están podridos. Jesús también sabe que han sufrido. El cristianismo es un caminar de sufrimiento. El cristianismo es un caminar que en gran parte y en gran medida incluye dolor, incluye inestabilidad, incluye necesidad, cosas que se necesitan hacer que no las tenemos a mano o luchas que tenemos que estar viviendo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero Jesús dice, han sufrido, han tenido paciencia, han sido perseverantes con el sufrimiento. Porque una cosa es sufrir, pero abortar el sufrimiento, echarse atrás en todo lo que está sucediendo. Pero ellos han sido pacientes, han trabajado duro por amor a su nombre. Es una iglesia que tiene buen testimonio. Es una iglesia que conoce el nombre de Jesús, ama el nombre de Jesús y quiere que todo el mundo le conozca. Y es una iglesia que no desmaya. Una iglesia que no se echa atrás. ¿No le parece una iglesia increíble para ser parte? Es una iglesia hermosa. Es una iglesia que tiene sana doctrina. Es una iglesia que sirve. Es una iglesia que se ama unos a otros. Es una iglesia paciente. Maco y Andrés, ustedes me podrían ayudar con la hora porque no tengo. Ok, perfecto. Gracias. Es una iglesia que tiene un perfil increíblemente hermoso. Es una iglesia que tiene un perfil lindísimo. Ahora aprendamos cómo el Señor exhorta a esta iglesia en Éfeso. No existen iglesias perfectas, pero yo le digo algo, que este currículum que acabamos de ver acá lo puedo poner otra vez, Maco. Este currículum que nos presenta Jesús en esta carta es de lujo. Es de lujo. Este es un currículum que los pastores añoramos. Que los líderes que aman a Jesucristo añoran. No hay iglesia perfecta, pero estas señales que se marcan son sencillamente espectaculares. Esta iglesia es sana en el púlpito. Esta iglesia es viva. Esta iglesia es profética. Esta iglesia es constante, es trabajadora. Esta iglesia tiene buen testimonio. Pero no termina ahí la carta. Tenemos 3 versos de felicitación lindas y un verso de reclamo. Un solo verso de reclamo. Y es una palabra enorme que a veces nos molesta a los creyentes. Una palabra de 4 letras. Pero. Y tenemos en esta carta un pero enorme, un pero grandísimo, grandísimo, que no podemos olvidar. Todo lo que están haciendo bien, pero
están sirviendo de una manera increíble, pero están haciendo cosas lindísimas, pero, y entra ahí el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un reclamo que cualquiera podría dejar como que si fuera un detalle, que se nos puede ir entre los dedos. Algunos han escrito libros completos de que esto tiene que ver con amor hacia uno, hacia los otros, que esto tiene que ver con amor hacia los perdidos. Yo, en el tono en el que lo leo, lo veo como pérdida de amor hacia Dios, pérdida de amor hacia Cristo. Familia CCI, el amor por el Señor es lo principal de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. La iglesia tenía todo. La iglesia hacía todo, menos lo determinante, menos lo importante. Todo lo demás, los programas, todo estaba súper lindo, súper acomodado. Pero habían perdido la esencia de lo más importante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es un detalle importante. No es que lo perdieron. No fue un incidente. No fue un accidente. Fue una decisión de la voluntad. Han dejado de lado su primer amor. Y esta iglesia que hace cosas increíbles y que sirve de manera increíble, se despoja de lo que tiene que ser la porción más grande de su ADN, el amor por Dios. La iglesia no fue intencional en mantener su amor y dejó poco a poco el amor por el Salvador. La tercera pregunta de esta noche es, ¿qué es amor primero? ¿Qué es primer amor? Y hermanos, no ocupamos exégesis aquí. No ocupamos hacer un estudio entre los libros para ver qué significa amor primero, porque toda persona que haya amado sabe exactamente qué es amor primero. Yo prefiero decir amor primero que primer amor, porque hay personas que cuando se habla de primer amor piensan en su primer enamoramiento y les lleva a su mente el patas vueltas con el primero que se enamoraron. ¿A qué me refiero con amor primero? ¿Y qué se está refiriendo Jesús con amor primero como algo que la iglesia en Éfeso dejó? Es el amor de sentimientos fuertes, constantes. Amor de luna de miel, por decirlo de una forma. Amor de pensamientos fuertes. ¿A qué me refiero? Solo pienso en ella. Amor de presencia fuerte. ¿A qué me refiero? Quiero estar con ella siempre. Amor primero, ¿a qué me refiero? Con palabras fuertes. Las conversaciones más importantes son las que tengo con ella. Hacemos todo lo posible porque esa persona se sonría, porque esa persona se sienta segura, porque esa persona sepa que estamos pensando en ella, porque esa persona sepa que le amamos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a jalar con Carol, previo a que nos casáramos, yo no podía entender cómo las parejas peleaban, ¿verdad? O sea, yo me decía, oye, cuando yo me case con Carol, nosotros, eso no va a pasar con nosotros, ¿verdad? Porque yo quiero estar cada hora, cada conversación, mi dinero, el poquitito que tenía, todo lo quería invertir, la cercanía, todo. Porque mi hermano, mi hermana, si usted no se cuida, esta primera etapa del amor puede convertirse en rutina. Y el fuego se puede convertir en un hielo que congele la relación poco a poco, poco a poco. Esto es lo que pasó en el corazón de la iglesia. Necesito la nota más grande. Esto es lo que pasó en el corazón de esta iglesia, en su amor por Cristo. Dejaron que el amor se enfriara. Y un amor frío está camino a problemas. Un amor frío da pasos hacia muerte interna poco a poco. Un amor frío puede ir
llevarnos a situaciones completamente difíciles y complejas. Dejar el primer amor es decir, Dios, yo voy a la iglesia, yo hago esto, pero no creo en la prueba, pero me cuesta confiar en la prueba, me cuesta esperar, me cuesta obedecer. Ellos cambiaron la devoción a Cristo por activismo. Ellos tenían una ortodoxia buenísima, tenían una enseñanza y una doctrina genial, pero internamente muerto. Eso le puede pasar a usted. ¿Le ha pasado a usted? ¿O el fuego de la devoción por Cristo sigue vivo en usted? Mi hermano, mi hermana que me está escuchando, no existe tal cosa como un cristiano estancado. Quiero que me escuche con cuidado ahí en su casa. No existe el cristiano estancado. El cristiano o avanza o retrocede. El cristiano no existe uno que se puede quedar estático en un lugar. El cristiano camina hacia la cruz, sigue a Jesús bajo todo el costo que significa, o empieza a dar pasos para atrás. Nosotros no vivimos en un dualismo. O avanzamos o retrocedemos. El creyente no puede quedarse quieto. Es más, para que lo entiendan, si el cristiano fuera un carro, las marchas que tendríamos sería adelante y atrás. Nosotros no tenemos neutro. Avanzamos o retrocedemos. Y es en esta carta que Jesús advierte a una iglesia a que no se aleje, a que no eche atrás, a que no permita que su amor se enfríe. Y ahora veamos cómo Jesús corrige a esta iglesia que ha perdido el amor, porque aleluya, la carta no termina en el capítulo 2, versículo 4. Vea conmigo el versículo 5. Recuerde, por tanto, de dónde has caído. Nuestro Señor Jesús siempre restaura. Y lo primero que nos pide es, recuerde. Han caído de la devoción a Cristo, activismo. Y eso es un peligro que vivimos todos los que amamos a Jesús. Eso es un peligro grande, una amenaza que tenemos todos, de convertir nuestro amor en cosas, en tareas, en cosas que hacemos. Y la iglesia en Éfeso cambió su devoción a Cristo por activismo. Hay momentos en los que volver a ver atrás es peligroso. Por ejemplo, la esposa de Lot. Hay momentos que volver a ver atrás para ver cómo me apego al pasado, aunque Dios me está llevando hacia una libertad al frente, pero yo quiero vivir en el pasado, es peligroso. Y es más, el caso de la esposa de Lot es crítico porque dejó su vida en ese momento en el que ella, su corazón, su mente, su visión, todo estaba atrás, aunque Dios le estaba guiando hacia libertad. Pero hermanos, hay momentos en los que debemos volver a ver atrás y ver de dónde nos ha sacado el Señor. Ver lo que Jesús ha hecho con nosotros. La única razón correcta para poner la mirada en el retrovisor es cuando queremos ver de dónde nos arrebató la gracia, de dónde nos sacó la mano del Señor. Y es interesante porque en el original esto está escrito en un verbo continuo. Lo que quiere decir es recuérdese constantemente. Uno podría decir algo que a todas luces parece gramaticalmente erróneo. Recuerden recordando. Recuérdense siempre. Vivan recordando de dónde los sacó el Señor. Es el primer paso. Recuerde. El segundo, y arrepiéntete, dice el versículo 5. Amar a Dios es central en nuestra fe. Dejar de amar a Dios es un pecado terrible. Esta iglesia hacía todo lo correcto, pero dejó de amar al Señor con todo su corazón. Familia, conocer a Dios no es saber Biblia o teología. Conocer a Dios es amar a Dios. Conocer a Dios es que nuestro corazón le pertenezca a Él. Conocer a Dios es estar apasionado por adorarle, por vivir con Él, por conversar con Él a través de la oración, por escucharlo a través de su palabra, por estar cerquita de Él. Y Jesús nos enseña en esta carta que permitir que el amor de Dios se enfríe es un pecado terrible. Porque esta iglesia no toleraba la maldad, pero estaba en pecado. Esta iglesia tenía la doctrina correcta, pero estaba en pecado. Esta iglesia hacía lo correcto, pero estaba en pecado.
porque dejó que el amor por Dios se enfriara. Así que, hermano, recuerde de dónde lo sacó el Señor. Segundo, arrepiéntase de los pasos que ha dado fuera de la dirección de Dios. Arrepentimiento, para que usted lo entienda fácil, gráficamente, arrepentimiento es una vuelta en U. Es yo iba a un lugar y ahora voy hacia la dirección correcta. Yo pensaba de una forma, ahora pienso de la forma correcta. Arrepentimiento es decir, yo hacía las cosas a mi forma y eso está mal y ahora las quiero hacer a la forma de Dios. Arrepentirse es dar una vuelta en U. Y eso es lo que manda Jesús a esta iglesia y eso es lo que manda Jesús a nosotros, Amor en Acción, en esta noche. Oímos esta palabra, pero el llamado de Dios no es un regaño para hacernos sentir mal. El llamado de Dios es una oportunidad para volver a Él. Porque cuando Jesús dice arrepiéntanse, hay una cuestión preciosa. Nos está diciendo primero pecadores, que eso no es tan bonito. Pero lo segundo que está diciendo cuando nos dice arrepiéntanse, vuelvan a mí. Es decir, usted está perdido, usted está perdida, pero regrese. Venga. Una oportunidad nueva para hacerlo bien. La iglesia en Éfeso se había equivocado de dirección haciendo lo correcto. Con todos los programas necesarios, con todas las acciones necesarias, con los equipos que tenía que tener, con los líderes que tenía que tener, con el púlpito, con la predicación que tenía que tener, pero el corazón lo tenía mal. Todo a simples luces, era una iglesia preciosa para estar. Ya vimos el currículum de esta iglesia. Es una iglesia lindísima, tiene un montón de cosas increíbles, pero su corazón, el alma, el ADN de la iglesia, ha dejado lo principal de amar a Dios. Y eso el Señor nos lo está recordando a nosotros hoy. A los que somos líderes, eso es un peso enorme de responsabilidad. Pero hermanos, la carta no se escribe en una organización que se llama Éfeso o una organización que se llama CCI, porque eso no existe. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres, de nosotros los que estamos hoy aquí en este cuarto y ustedes los que están en sus casas. Nosotros somos la iglesia. Y el Señor nos recuerda hoy, arrepiéntanse, vuelvan a mí. Y con lo que quiero cerrar esta noche, que está en el mismo versículo 5, haz las primeras obras. Así que Jesús nos recomienda 3 cosas. Recuerden, arrepiéntanse y ahora sí, ya que recordaron, ya que se arrepintieron, hagan las primeras obras. Esto es importantísimo, iglesia, porque amor no es lo que se dice, amor es lo que se hace. Yo le puedo decir a Arturo y a Santi que los amo, pero si con mis acciones les grito que los odio, eso es lo que habla más. Entonces Jesús dice, recuerden, arrepiéntanse y no griten que me aman. No díganle a todos que me aman. Hagan las primeras obras. Hay 2 primeras en esta carta. Así como lo oye, 2 primeras. La primera es primer amor. Y la segunda es primeras obras. Hagan lo que hacían al principio. A mí me encanta que el Espíritu Santo no detalla qué es lo que tenía que hacer. Porque si el Espíritu Santo nos hubiera detallado aquí, ¿qué es lo que tenía que hacer? Todas las iglesias tendríamos eso esquematizado. Pero Jesús lo que dice es, hagan lo que hacían cuando vivían del primer amor. Orábamos sin cesar. Le buscábamos sin cesar. No podíamos oír una adoración porque terminábamos llorando. Agarraba la Biblia usted y no podía parar. Yo sé que usted lo vivió porque yo lo viví. Agarrábamos la palabra y nos daba la madrugada leyendo la Biblia. Empezábamos a adorar y nos daban horas adorando. Buscábamos la presencia de Dios y nos salíamos de madrugada buscándole a Él. Y entonces Jesús dice, hagan las horas, pero una vez que ustedes recuerden de dónde nos sacó Dios, arrepiéntanse a dónde han llegado. Esto lo estoy diciendo para mí, de que yo recuerde, de que yo me arrepiente hacia dónde he llegado. Y tercero, hacer lo que Jesús, lo que hicimos por Él cuando estábamos en el primer amor. La carta no cierra ahí, cierra con una advertencia. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido.
Jesús advierte que si no se ajusta la dirección, Él viene y apaga la luz y cierra la relación con la iglesia. Y esto implica dos cosas, hermanos. Una, que la iglesia deje de existir, pero una que es más triste que eso. Una es que la iglesia siga existiendo sin la presencia de Dios. Que la iglesia siga caminando sin Jesús caminando entre ella. Porque familia, la iglesia universal tiene seguridad eterna. Vea lo que dice Jesús en Mateo 16. Yo te digo, eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, otras versiones dicen, las columnas del Hades, no prevalecerán contra ella. Hay una seguridad eterna para toda la iglesia, o sea, la iglesia general, la global, la que es del Señor, el remanente de Dios. Pero las iglesias locales no tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque la iglesia local la llevamos humanos nosotros. Y si los humanos decidimos hoy predicar una cosa que es falsa, y empezamos a golpear la sana enseñanza, y empezamos a enseñar cuestiones falsas, Jesús dice, bueno, hey, sígalo a su estilo. Pero yo llego y apago la luz y dejo de caminar entre ustedes. Eso para mí es más rudo que la extinción. Eso para mí es más rudo que ponerle candado. Cuando una iglesia sigue haciendo cosas, todo lindísimo, un montón de programas, pero ya Dios no está ahí. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En cada carta, el Señor va a hacer ese mismo llamado. A cada uno de nosotros, porque dice, al que tiene oído. Jesús no dice, y los líderes van a ver cómo cambian. No, esto se leyó en público en la iglesia. Y lo que Jesús nos dice a todos nosotros como miembros de Amor en Acción es, el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos promete victoria. Les daré de comer del árbol de la vida. Cierro con la última pregunta. ¿Quiénes son los victoriosos? ¿Quiénes son los que ganan? Ve lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El vencedor es el que está en la mano de Jesús. Hoy arrancamos adorando con Rebe y Cris y el equipo guiándonos, y Marco guiándonos a que el amor del Señor nos persigue, a que es inevitable su cariño por cada uno de nosotros, a que su amor por nosotros no tiene límite y no tiene final, familia. Eso no está en juego. Pero la exhortación que nos hace el Espíritu esta noche a nosotros como miembros de su iglesia es: amamos al Señor como el centro de todo lo que hacemos. Porque si lo hacemos así, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida estaba en el jardín, con Adán y Eva. Ellos comían de ese árbol. Pero después de la caída, el Señor prohibió la entrada de la humanidad. Y este árbol está ahora en la presencia de Dios. Lo que perdió el primer Adán por irresponsable, lo que perdió el primer Adán por no guiar su familia, lo que perdió el primer Adán por su pecado, nunca en la Biblia se culpa a Eva. Nunca se le da la culpabilidad a Eva. La culpa la tiene Adán. Lo que perdió el primer Adán, lo gana el segundo, dándonos acceso completo a la presencia de Dios. Y es Jesús en la cruz, con un criminal a su lado burlándose de él y otro criminal diciéndole: Jesús, cuando vengas en tu reino, recuérdame. Oír a Jesús diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que nos afirma y nos confirma que el que confía en Jesús, el que pone y deposita lo que es en Cristo, va a ser perseguido por su amor para siempre y viviremos con Jesús para siempre. Por favor, cierre sus ojos ahí en su casa. Y ahorita quiero que reflexionen en el amor que Jesús hace que corra hacia usted como una catarata, dice el salmista. Que corra hacia usted como un río que no se puede parar.
Ahora, ¿qué respuesta vamos a tener nosotros ante ese gran amor? Y junto a nosotros levante canción, que sus cuerdas vocales se muevan en su casa y levantemos este canto de exaltación a nuestro Señor por el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque estás aquí, Señor. En las noches mi corazón lo veo en la tarde a la puesta del sol. Es tan real. Veo en tus manos clavadas por mí. Lo veo aunque lejos de ti yo me fui. Es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor. Inevitable es tu amor, como la muerte y el sol no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Busca y me encuentra con una canción, se vuelve esperanza para mi dolor. Es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí. Lo veo aunque lejos de ti yo me fui. Es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor. Inevitable es tu amor, como la muerte y el sol no lo puedo evitar. Me persigue tu amor, dígale inevitable. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor. Inevitable es tu amor, como la muerte y el sol no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo, ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Gracias, Señor, porque
porque su amor no tiene final para con nosotros, Señor. Gracias porque en la cruz demostró que su amor es tanto que viene a rescatarnos, a salvarnos de nuestra propia rebeldía, de nuestra propia incredulidad, Señor, de nuestro amor por la oscuridad, Señor. Usted envió a la luz, Señor, a salvarnos en medio de cada una de nuestras oscuridades, Señor, mentales, físicas, Señor, las privadas, todo aquello, Señor, que se convierte, Señor, en una cachetada, Señor, hacia su obra. Usted llega e irrumpe en esa oscuridad y nos salva. Gracias por un amor tan grande, Padre. Pero hoy oramos, Señor, confesando nuestro pecado, Señor. Si hemos caído en el fatal pecado, Señor, de abandonar, dejar o enfriar el amor por usted, hoy llegamos delante de ti, Señor, porque si hemos fallado en algo, como decía el rey David, inclusive de una forma en la que haya sido, Señor, que no nos hemos dado cuenta nosotros. David oraba también, Padre, que te pedía por lo que él ni siquiera se daba cuenta, Señor. Si alguno de nosotros ha abandonado su primer amor, hoy venimos arrepentidos delante de ti, Señor. Que la seguridad y la suficiencia de Cristo, Señor, sea lo que nos sostenga. La tranquilidad de que Él nos tiene en su mano y la tranquilidad de que Él camina entre nosotros sea nuestra pasión, Padre. Gracias, Señor, porque todavía tenemos tiempo para confesar nuestros errores y usted todavía es fiel y justo para perdonarnos de todo error, Señor. Y para limpiarnos y lavarnos de toda maldad, como que si estuviésemos llenos de barro, Señor, y con a presión nos lavara de toda inmundicia, Señor. Hoy oramos, Señor, sabiendo de que cuando confesamos usted nos escucha. Y no me refiero a nuestras palabras, porque no se puede falsificar. Usted nos escucha desde adentro. Usted sabe si nuestra confesión realmente es verdadera. Señor, transforma nuestros corazones. Señor, renueva esta iglesia. Señor, transforma nuestra iglesia, Señor. Aviva nuestra iglesia para que no, Señor, permita enfriar su amor por ti, Señor. Gracias porque su amor no tiene final, Señor. Gracias porque lo que nos sostiene no es lo que nosotros hacemos o sentimos, sino lo que usted hace y lo que decide por nosotros. Gracias porque su amor, Señor, es inevitable. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar. Me persigue tu amor, ahora me rindo, nos rendimos, Señor, y te dejamos fluir, te dejo fluir. Fluye, Señor, en medio de nosotros. Señor. Fluye, Señor. Inevitable, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Toca corazones esta noche, Señor. Que su amor que persigue, Señor, hoy alcance vidas. Renueve corazones. Renueve matrimonios, Señor. Gente que ha dejado que su amor se enfríe en otras áreas. Restaura, Dios. Haz cosas nuevas hoy, Señor. Gracias porque su amor no tiene fin, Señor. Te dejamos fluir esta noche. Fluye, Espíritu, Señor. Fluye hoy, Señor. Fluye en medio de nosotros. Llévanos a verdadero arrepentimiento. Lleva a tus hijos a verdadera confesión, Señor. Fluye, Espíritu. Fluye, fluye hoy. Sopla, Señor, en cada hogar. Necesitamos, Señor. Te necesitamos. Nos persigue tu amor. Gracias. Gracias, Señor. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo
tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Hoy el Señor nos está recordando como iglesia a venir delante de Él y a rendirnos delante de Él. Pero el Señor no está tan interesado en lo que hacemos. El Señor le interesa una relación con nosotros. Lo que hacemos puede ser externo y se puede hacer con una muy buena intención. Pero hoy el Señor quiere estar seguro de que usted vive enamorado de Él, enamorada de Él. Que su prioridad es Él. Que usted quiere conversar con Él a cada rato, que usted quiere pasar con Él a cada rato, que sus esfuerzos y sus ganas son para Él. Y como les decía durante la enseñanza, todo aquel que ha amado sabe a qué nos referimos, y en un nivel humano. Porque cuando amamos con pasión queremos estar cerca, queremos compartir. Y Jesús prefiere un amor sincero a una actividad o un activismo que esté desprovisto de esa pasión, de ese entusiasmo por Él. Así que hoy el Señor nos exhorta a todos nosotros como iglesia, hermanos y hermanas, a que amemos al Señor con todo lo que somos. Hoy el Señor nos recuerda que un pecado terrible es dejar que el amor por Dios se enfríe. Por favor, levante sus manos ahí donde está, Padre. Hoy bendigo la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Como ministro suyo aquí en la tierra, Señor, oro por cada uno de ellos, intercediendo por sus familias, por cada una de sus cargas. Y te pido, Señor, que su amor, que es inagotable y que no se acaba, como nos acaba de guiar Rebeca, Señor, que su amor sin fin sea el centro de nosotros. Padre, no hay forma que podamos amar como usted ama. No tenemos la capacidad de hacerlo. Estamos llenos de pecados, nos desanimamos, cosas nos ponen tristes, no podemos, Señor, pero hoy oramos para que el Espíritu Santo crezca en nosotros tanto, Señor, que las decisiones que tomemos, lo que decimos y lo que hacemos, dependan de un amor profundo por usted. Espíritu Santo, empodéranos para ser hombres y mujeres que te aman con todo. Hoy bendigo a tu iglesia, Señor. Gracias porque nos salvaste y gracias porque usted viene por nosotros. Nuestra esperanza al adorarte hoy es que un día te adoraremos cara a cara y que te adoraremos para siempre. Y como acabamos de ver en este pasaje, en el capítulo 2, versículo 1, estamos en su mano y usted se pasea en medio de nosotros. Oramos al Padre a través de Jesucristo por la obra que el Espíritu hace en nosotros para llevarnos a Él, y todos como iglesia decimos amén. Que Dios los bendiga montones, familia. Desde todo el equipo que hace esta transmisión les enviamos un gran abrazo. Les amamos enormemente. Oramos para que pronto estemos juntos. Nos vemos el martes a las 7 en Estudio Bíblico y de hoy en 8 en transmisión de Celebración General. Chao, un gran abrazo.